El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el Señor nos ha regalado esta mañana una palabra abundante y llena de misericordia que nos viene a ayudar. Escuchamos que Jesucristo a todos estos judíos que estaban escuchando este discurso en la sinagoga de Cafarnaúm les dice una cosa importante: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y eso para nosotros, católicos, es muy importante y fundamental: poder nutrirnos con el cuerpo de Cristo, poder saciar nuestra alma, nuestra vida, para sentir dentro paz. Muchachos, ¿ustedes saben por qué están así de jodidos en sus vidas? ¿Por qué no tienen sentido? Porque no comen la carne de Cristo, porque no comulgan. Ahora los voy a ver aquí cuántos van a comulgar. Poquísimos. Así fue la otra vez que vino un grupo, yo no sé si era el mismo, no creo. ¿Por qué no comulgan? Porque no se confiesan. ¿Por qué no se confiesan? Porque les gusta el pecado. ¿Por qué les gusta el pecado? Porque les da placer. Y después del placer, ¿cómo quedan? Mal. ¿Por qué sufren ustedes tan jóvenes? ¿Por qué tienen esas caras tristes? ¿Por qué? Tan jóvenes, llenos de salud, llenos de vida, llenos de belleza. ¿Qué les pasa a ustedes jóvenes? ¿Por qué una vida así triste ya? ¿Cuántos años tienen ustedes? 14, 15, 16. ¿Qué año están? ¿Qué año? Octavo, noveno. ¿Y por qué esas caras? Porque el que come mi carne tiene vida eterna, vida. Y esto es importante porque, hermanos, queridos jóvenes, nuestra vida no es solamente física, no es solamente de placer, de goce, es espiritual. Y espiritualmente es donde nosotros experimentamos paz, alegría, felicidad, y donde nuestra vida tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido más importante de nuestra vida y de la de ustedes que la empiezan a descubrir a esta edad? Es buscar el amor, ser amados, ser amados. ¿Cuál es el sufrimiento más grande que ustedes viven? Sobre todo en el colegio. El no ser amados,
el no ser aceptados, el que los rechacen. Como dicen ahora en este tiempo moderno, el bullying. ¿Cuántos de ustedes sufren por bullying? ¿A cuántos de ustedes se los gozan? Por narizón, por ojón, por enano, por gordo, por feo, por hermoso, por antipático, por simpático, por payaso. Yo pienso que todos ustedes experimentan eso del bullying. ¿Y qué es lo que les hace sufrir cuando se los gozan o cuando se ríen de ustedes? Que no se sienten amados, que se sienten despreciados. ¿Por qué tantos problemas en su casa? ¿Por qué tanto odio hacia sus padres? Porque no se sienten amados por ellos, porque no se sienten comprendidos, porque se sienten juzgados, porque se sienten despreciados, porque se sienten exigidos, ¿no? Yo pienso que es el dolor de los jóvenes, ahora que están empezando a vivir su vida, pero también es el dolor nuestro, el sufrimiento nuestro, el que nos quieran, el que nos acepten, el que nos respeten, el que nos obedezcan, el que nos escuchen. Por eso Jesucristo está dando este discurso muy fuerte, pero no lo entienden. Dice, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Y Jesucristo le dice, porque es que si ustedes no comen y no beben la carne y la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Jesucristo habla en un modo espiritual. No es que Jesucristo les está diciendo, ustedes tienen que comer mi carne física. No tienen que ser caníbales. Es algo espiritual que yo les daré, que mi Padre les da, que por eso he bajado del cielo. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. ¿Qué es lo que nos hace Jesucristo en nuestra vida? Experimentar que hay alguien que nos ama así como somos. Es alguien que no nos juzga, que no nos condena, que no nos castiga. Que llegamos aquí con nuestros pecados, con nuestros vicios. Llegamos aquí sintiéndonos sucios, sin la paz, sin la alegría. Y Jesucristo, a través del sacramento de la confesión, viene a perdonar todos nuestros pecados. Viene a regalarnos amor, un amor que nadie nos da. Porque ¿cuál era tantos años atrás cuando yo estaba en el colegio? ¿Cuál era mi sufrimiento en el colegio y en mi vida? Que yo no me sentía amado por nadie. ¿Por qué? ¿Cuál era mi idea cuando yo no me sentía amado por nadie? Decía, porque yo siempre tengo que ser como quieren los demás. Eso decía yo a mis 13 años, cuando tenía 13 años. Yo no me sentía amado ni por mi mamá ni por mi papá. Decía, si yo hago del mal, en mi casa me castigan y me pegan. Si yo hago del mal en el colegio, me castigan y me ponen y me mandan donde el director. Si yo hago del mal con mis amigos, me rechazan. O sea, si yo soy como soy, nadie me quiere. Ni yo mismo me quiero porque no me aceptaba así como era. Entonces, ¿quién me ama? ¿Yo para qué vivo? ¿Para qué? ¿Y qué encontré yo aquí en San Pío en la iglesia? En el Evangelio, que me dijeron, mira, que es que el único que te ama verdaderamente es Dios. A través de Jesucristo. Y esto a mí me cambió la vida. Sentir que alguien me amaba verdaderamente y que cuando yo venía aquí con mis pecados asquerosos, que me sentía mal, me sentía sucio, me sentía el más pecador y el más malo de todos, aquí lo único que encontraba era comprensión, perdón y amor y misericordia. Y me iba feliz, porque recibía el perdón de mis pecados y sentía dentro la presencia del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto, jóvenes, ustedes no experimentan ese amor espiritual, la presencia del Espíritu Santo? Yo espero que el Señor les ayude a poder empezar a vivir su vida seriamente. Porque ustedes quieren ser reconocidos, ser admirados, ser respetados. Para hacer eso necesita uno ser serio, responsable con lo que uno tiene. Porque uno en esta época, en la edad de ustedes, es muy infantil. Pretende que se respete y que le dejen hacer lo que uno quiere, pero uno no hace lo que tiene que hacer. Que es el respeto, responsabilidad en el estudio, obedecer. No, quiere que los otros hagan. Por eso la insatisfacción y el sufrimiento. Por eso la tentación de las drogas, del alcohol,
del sexo, buscando felicidad en las cosas, sensaciones. Y ahí no está. Por eso tantos jóvenes últimamente se están suicidando, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no le encuentran un sentido. Porque dicen, ¿para qué solamente sufrir? Que la vida no es solamente sufrimiento. La vida es aceptar la realidad que trae sufrimiento y poder empezar a experimentar este amor. Escuchamos en la primera lectura que nos cuenta de Saulo, que es San Pablo, y escuchamos la historia de un pecador, un hombre pecador, un hombre que es fariseo, dice que va persiguiendo los cristianos, va y pide permisos a los sumos sacerdotes, pidiendo cartas para que lo autoricen a traer encadenados a Jerusalén a todos los que creían en el nombre de Jesucristo. Este era Saulo. Y se va hacia Damasco, Saúl, con estas cartas para ir a perseguir a los cristianos, encarcelarlos. Y mientras va por el camino, en su pecado, en su soberbia, en su orgullo, en su ira, en su vanidad, en su prepotencia, dice que mientras caminaba hacia Damasco, de repente llega una luz celestial que lo invade, cayó a tierra, se cayó del caballo, y una voz le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y dice Saúl: ¿quién eres, Señor? Y responde Jesús, dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y es muy interesante este diálogo, porque Saúl no está persiguiendo a Jesús. Saúl está persiguiendo a los cristianos que creen en Jesús. Dice: en el otro me estás persiguiendo a mí. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros, porque de cara a este diálogo entre Jesús y Saúl, nos podemos ver por qué nosotros estamos tristes y sin paz. Porque no tenemos alegría dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo a Jesús. Nosotros perseguimos a Jesús. ¿Sabías eso? ¿Tú persigues a Jesús o no? ¿En quién lo persigues? En los amigos, en los demás. Si tú hoy estás juzgando a alguien, llámese nuera, yerno, hijo, hija, padre, madre, amigos, vecinos, si lo estás odiando, si lo estás despreciando, si lo estás juzgando despreciando a Jesucristo. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué me persigues? Hoy, ¿por qué me persigues? Porque si tú me persigues, si juzgas, si desprecias, si pecas, no podrás tener vida eterna. No podrás estar en comunión conmigo. Común unión. Y eso se manifiesta a través del perdón y del amor. Porque eso vino a ser Jesucristo con cada uno de nosotros. Y hoy nos lo dice: cuidado, estar persiguiendo al otro, juzgando, despreciando. Ahí es donde descubrimos, hermanos, que el Espíritu Santo se va. Cuando entra en nosotros el odio, el rencor, el juicio, la murmuración, el orgullo, la soberbia, la lujuria, la fornicación, cuando llegan los actos impuros, cuando llegan los malos deseos de juzgar al otro, de desear al otro, de condenar al otro, perdemos la paz, perdemos el espíritu. Hoy el Señor nos quiere regalar la paz, nos quiere regalar su espíritu, nos quiere regalar el perdón de nuestros pecados en esta Eucaristía. Como con Saulo. ¿Qué dice el Señor de Saulo? Le dice cuando se cae, dice: pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá qué tienes que hacer. Levántate. Jesucristo no deja a Saúl caído con esta luz. Desgraciado, ¿me persigues a mí? No, le dice: soy yo, Jesús, al que tú persigues. Pero levántate y ve a la ciudad, que te diré qué tienes que hacer. Y aquí escuchamos que mientras esta voz le dice y lo llevan, queda ciego. San Pablo, con esta voz y esta luz, queda ciego. ¿Por qué? Porque lo que lo hacía ver a él era el odio.
San Pablo, sus ojos estaban llenos de odio y lo único que veía en el otro era odio, como muchos de nosotros. En nuestros ojos lo único que hay es odio para muchas personas, juicio, desprecio. O en nuestros ojos están llenos de lujuria, deseando al otro con morbo, con deseos sexuales. Mira cómo está de bueno, mira cómo está de buena, le voy a dar la vuelta. Y tenemos los ojos pervertidos con la lujuria, con la sexualidad. Otros tenemos los ojos pervertidos con el odio. Otros lo tenemos con el desprecio. Otros tenemos los ojos que miramos solo con chisme. Ay, mira este lo que hizo, mira este lo que hizo, mira para dónde va, mira para dónde viene. Y eso es lo que nos destruye. Por eso el Señor nos quiere dejar ciegos. ¿Para qué? Para que Jesucristo, a través de su iglesia, como con Ananías, le imponga las manos, nos imponga las manos para el perdón de nuestros pecados. Y se caigan, como dice aquí, esas escamas de nuestros ojos y podamos ver. Porque el Señor Ananías le dice, mira, porque Ananías le dice, Señor, pero este Saulo que tú dices es un hombre malo, es un hombre que está persiguiendo a la iglesia. Y Jesucristo le dice, tú no te preocupes, porque tú ve, habla con él, ora por él, impone las manos. Porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos y reyes. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros somos elegidos por Dios como instrumentos de salvación. Por eso, jóvenes, yo lo que espero que ustedes recuerden de todo lo que yo he dicho es una sola cosa. Que ustedes se vayan de esta misa con una sola cosa. Y es que Dios los ama inmensamente. Que Dios no los juzga, no los desprecia ni los condena. Que esa vida que tienen, que esos padres que tienen, que esas virtudes, cualidades, defectos, que ese mismo físico que ustedes tienen es perfecto y maravilloso. Y la historia que ustedes tienen hasta hoy es maravillosa, es única. Por eso son amados íntimamente por Dios. Siéntanse amados, no se juzguen, no se desprecien, no desprecien su vida, no desprecien su familia o el barrio donde viven, la casa que tienen. Bendigan a Dios y déjense amar por Él y búsquenlo para que les pueda perdonar sus pecados y para que al menos en el sacramento de la confesión puedan experimentar cada vez que hay solamente uno, que es Jesucristo, que los ama pecadores y los perdona y no los regaña ni les exige, les regala el Espíritu Santo para que tengan paz. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia de sentirnos hoy elegidos por Él. El Señor no nos desprecia a San Pablo, no los juzga, no lo castiga. Si le dice una cosa, para anunciar mi nombre tendrá que sufrir mucho. ¿Cuál es el sufrimiento que nos pide el Señor a nosotros? Morir a nosotros mismos. Dejar que Él pueda vivir en nosotros, ese es el sufrimiento. Dejar nuestros vicios, dejar nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar. Y unirnos al modo de ser y de pensar de Cristo, que es puro amor, que es pura misericordia, que en esta misa hoy se dona a nosotros, que hoy Jesucristo, el Espíritu Santo, lo hace presente y lo hace vivo. Esta hostia que yo presentaré, que llevaré, se convertirá en el cuerpo de Cristo presente, para decirnos a cada uno esta mañana, seguramente lo que no nos ha dicho nadie todavía, te amo. Hoy, en esta misa, el Señor presente, lo único que nos va a decir es esta palabra, te amo, te amo, te amo. Déjate amar por mí, déjate amar. Deja que podamos ser uno, que tú puedas comer mi carne, beber mi sangre, para yo poderme hacer uno contigo y regalarte lo que tú estás buscando, amor, paz y felicidad. Que así sea.